Bien, mis estimados estudiantes, continuamos con la concurrencia de triángulos. Esta parte lo llamo parte 2. Bien, entonces vamos a encontrar la intersección de las mediatrices de un triángulo. Y esa parte se llama circuncentro. Y vamos a trazar de la siguiente manera. Yo tengo distribuido distintos triángulos para sacar cada elemento, ¿no? En este caso. Dice mediatrices de un triángulo. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un triángulo. El punto de intersección de las mediatrices se llama circuncentro. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un triángulo, ¿verdad? Un triángulo cualesquiera, trazado A, B y C. Ese triángulo tengo acá dibujado, ¿no? Que es el mismo. También tengo el mismo. Tengo 3 triángulos para trazar en cada triángulo un elemento. Bien, dice ahora, ¿no? La mediatriz es la perpendicular que pasa por el punto medio de un triángulo. Ahora, ¿cómo sacamos el punto medio? Recordaremos, ¿no? Hemos dicho de que de uno de los lados, tenemos que hacer centro con el compás y sacar un poquito más la medida, ¿no? La medida más de la mitad, les dije, ¿no? Podemos sacar de esa manera, un poquito más, así. La mitad sería en el punto D, aproximadamente, ¿sí? Yo digo en la letra de aproximadamente. Pero para ser más exactos, hago o trazo una medida haciendo centro en el punto B. En este caso voy a trazar así. De esta manera, esa medida es de esta manera, trazamos, y trazamos también de esta manera por encima de la base y por debajo de la base. Y de la misma manera hago centro en el punto A con la misma medida, porque estoy hablando del primer lado, el lado AB. Entonces hacemos también de esta manera. ¿Ya? Sacamos hasta que se intersecte la recta, la curva, se intersecta la curva. ¿Dónde se intersecta? Y vemos ahí, trazamos con nuestra escuadra. A ver, un momentito, ¿dónde se comenta? Aquí está. Entonces, hacemos centro. Y tiene que estar, es decir, ubicado la escuadra en ese punto de intersección y en el otro punto de intersección. Entonces, de ahí trazamos el punto medio. El lado se ve mejor, claro. ¿No? El punto medio hacemos de esa manera. Y el punto medio está acá. Ahí estaría trazado el punto medio. Por eso dice, la mediatriz, dice, ¿no? Es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de un lado. En este caso, el punto medio del lado AB. Entonces, trazaremos. Voy a trazar con un negro esta vez. Entonces, trazamos de esa manera el punto medio. Ya, yo tengo un poquito de sombra. Entonces, trazamos la perpendicular. La perpendicular se traza de esta manera. Y va a ser de esta manera, ¿no? La perpendicular. Así. ¿Ya? Esa es la perpendicular. Y la perpendicular es 90 grados, ¿no es cierto? Ya tengo trazado una perpendicular. Entonces, una línea perpendicular. Una línea, ¿no? Una línea que pasa por el punto medio del lado AB. A esa parte se llama línea perpendicular a la base AB. ¿Ya? Ya tengo entonces una trazada en el lado AB. Ahora veremos en el lado AC.
¿sí? Bien, entonces buscaremos el triángulo, ¿sí? Y buscamos el punto medio. Primeramente había buscado en el lado AB. Ahora buscaré en el otro lado, en el lado AC. Entonces voy a trazar una medida mayor al centro, ¿sí? Una medida mayor. Aproximadamente le saco punto medio, pero hago crecer un poquito más allá, cosa de que la curva no varíe, ¿no? Entonces saco de esa manera. La medida, de esa manera, ya. Esta sería la curva. Esta otra sería la curva, ¿no? Bien. Hacemos centro en el otro lado. Sacamos una curva y sacamos la otra curva. De esa manera. Bien, una vez sacado, unimos la intersección de esas curvas con una recta. Entonces hago centro en las dos intersecciones y esta parte es el punto medio. Y el punto medio dice, la mediatriz más bien. La mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio. He encontrado el punto medio, ahora dice de que debe pasar una recta por ese punto. Sacando de esa manera, ¿no? Y esa parte mide 90 grados. ¿De acuerdo? Ya tengo dos rectas mediatrices, ¿no? Mediatrices. Bien, una vez sacado, ahora voy a sacar, he sacado del lado AB, he sacado ahora del lado AC, me faltaría del lado B y C, es decir, de este lado. Entonces lo que tengo que hacer es, de la misma manera, trazar una medida mayor a la mitad, aproximadamente, ¿no? Entonces yo estoy buscando una medida mayor a esa, al punto medio, quiero decir, mayor al punto medio. Entonces busco esa medida y hago centro en el vértice B y trazamos de esa manera, ¿no? También arriba, ¿sí? Arriba. Y tengo que hacer otro centro en el vértice C y voy a sacar otra curva de esa manera y la otra curva sería de la siguiente manera. Voy a hacer la incomodidad, me molesta. Sacamos otra curva de esa manera, ¿ya? Entonces he trazado dos curvas y vamos a unirlo, esa curva con otra recta. Entonces uniendo sería de esta manera. Hago coincidir los puntos de intersección de las curvas y ya está, ¿no? Trazamos. Se movió. Ahí es, ¿no? Exactamente, ya. Entonces trazamos una recta. Ese segmento o esa recta debe medir 90 grados con el lado BC. Entonces, la línea perpendicular que pasa por el centro del lado BC se llama línea perpendicular, pero en sí se llama, estamos sacando la mediatriz, es decir, ¿no? La mediatriz, recta que pasa por el punto medio del lado BC o del lado opuesto del vértice A, podemos decir, ¿no? Bien. He trazado con negro, ¿no? Ese lado. Y lo voy a resumir en el lado que tengo en el triángulo, ¿no? Lo que he sacado primero es esta. A ver, el punto de intersección era esta. Y ya está. Entonces trazaré de esa manera, ¿no? Si no me falla el pulso, entonces ya está sacado con una línea recta, parece que no ha pintado bien. Bien. Luego voy a trazar la otra, que es esta, del lado AC. Del lado AC va a ser, la intersección era esta, ¿no? Las curvas. Entonces sacaremos de esa manera. Tiene que coincidir. Ya es entonces. Sacamos la mediatriz. Listo, eso es 90 grados. Lo marcaremos de esa manera para que se note.
Y en el otro lado es esta, ¿no? 90 grados. Ya hemos sacado dos lados. Ahora sacaremos del tercer lado. El punto ha sido cortado y ha sido cortado. Entonces, ha sido cortado y es esta, ¿no? Las dos líneas. Entonces, sobre eso tengo que hacer coincidir lo que he sacado, ¿no? Y ahora sí coincide. Entonces, uniremos con color verde. Listo. Ya tengo entonces, ¿no? Trazado las mediatrices, las alturas. No lo he hecho pasar porque tienen que ser de esa manera, ¿no? Dentro del triángulo. Una mediatriz. De este lado, del lado AB, la mediatriz hacia arriba, ¿no? Y del lado BC sería la verde. A esa parte llamamos entonces con el nombre de circuncentro. Anotaremos entonces. Circuncentro. Esa parte es la intersección de mediatrices. Se llama circuncentro. Bien. Bien, ya saben entonces, ¿no? Cómo hemos trazado. Primero, en resumen, hemos trazado la mediatriz del lado AB. Para sacar la mediatriz hemos sacado el punto medio. Y del punto medio, haciendo punto medio en el lado AB, hemos sacado la perpendicular, ¿no? Perpendicular quiero decir, ¿no? Que debe medir 90 grados. Si ustedes van a probar con el transportador, haciendo base, va a ser de esta manera. Así, hacen coincidir. Listo. Entonces, acá mide 90 grados. Tiene un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Lo mismo van a hacer, coincidir en esta otra parte, sacando el punto medio, ¿no? De esa manera. Acá mide un ángulo recto, 90 grados. Por eso digo, en ese lado, la bisectriz está trazado, ¿no? Por la recta que pasa por el punto medio, es decir, la línea anaranjada. De la misma manera, ustedes coincide con la base del lado BC y para trazar la mediatriz, sacando el punto medio, hacen coincidir ustedes que debe medir 90 grados, ¿no? Entonces ya está trazado y todo lo hemos plasmado. Entonces la intersección de esas rectas, porque la mediatriz del lado AB, la mediatriz del lado AC, la mediatriz del lado BC, ya está acá, resumido, ¿no? Trazado, o lo he trasladado, digamos, en ese triángulo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora ¿a qué llamamos bisectriz? Bisectriz. Esa parte tienen que tomar muy en cuenta la atención, ¿ya? La bisectriz, dice, es un segmento que divide, ¿no? Que divide a un ángulo en dos ángulos congruentes, iguales que decir congruentes, ¿no? El punto de intersección se llama incentro. Ya acá ya sabemos a qué llamamos circuncentro. Ahora aquí llamamos incentro. Va a ser la intersección de la división del segmento que divide al ángulo en dos partes. Y ahora, ¿cómo dividimos en dos partes? Ahora esa parte tenemos que ver. Bien. El lado opuesto al vértice C es AB. Del lado AB tenemos que sacar similar al punto medio. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos, nuevamente, ¿no? Voy a hacer centro porque es más visible en el vértice C, ¿ya? Voy a tomar otra medida mayor a la mitad, más o menos del lado AB. He tomado esta medida. Una medida mayor puede ser más allá, es decir,
de la mitad aproximadamente puedo sacar más allá, más, y así puedo agrandar más, ¿no? De ahí, esa es la referencia, sacar mayor para que se intersecten las curvas. Bien, una vez sacado, una vez tomado la medida, hago la operación de esta manera, pero esta vez ya no sacando el punto medio, digamos así, ¿no? Sino sacamos la mitad de esta manera, una curva haciendo centro y haciendo centro en el punto A, también sacamos de esa manera, ¿no? La curva. Listo, se ha intersectado. Nada más necesito esa referencia porque el ángulo C, el vértice C, se ha de dividir en dos partes. Entonces, trazando, va a ser de esta manera. Trazaremos entonces de esa manera. Ya he sacado la bisectriz. Para que se note, me voy a pasar del lado a B. Así. Eso se llama bisectriz. O sea, al ángulo C lo he dividido en dos partes iguales. Por eso llamo de esta manera. Primer ángulo y segundo ángulo. Un ángulo 1 y el ángulo 2. Entonces está dividido en dos partes. Tiene la misma medida. Si ustedes miden, el ángulo tiene la misma medida, ¿no? A la mitad se está repartido. Entonces, de la misma manera voy a repartir en dos partes el ángulo B en el siguiente triángulo, ¿ya? No estoy sacando el punto medio. Para sacar punto medio me daría ahí, pero por esta parte la otra curva de intersección, ¿no? Bien. De la misma manera voy a tomar una medida en el lado AC mayor de la mitad, ¿ya? Lo que he tomado es esta medida, mayor de la mitad. Pero lo que he hecho es sacar una curva, ¿no? Haciendo centro en el vértice A y haciendo centro en el vértice B. Sacamos entonces de esa manera, se me olvida esto así. Esa es la intersección de esa curva. Eso quiere decir que estoy dividiendo el ángulo en dos partes, ¿no? En dos partes. Y luego, ¿qué hacemos? Voy a trazar. ¿Dónde está mi verde? Voy a trazar de esa manera, entonces, haciendo coincidir el vértice B con la intersección. Y sacamos de esa manera. Bien. Entonces, he dividido ese ángulo en dos partes iguales. Un ángulo 1 y un ángulo 2. ¿Ya? Que son iguales. Tienen la misma medida. A eso llamo bisectriz, ¿no? Y por último, sacaremos en el tercer ángulo. No sé si esto está. Bien, con negro vamos a sacar. Hecho, entonces, hacemos una medida mayor, entonces, que la mitad en el lado BC. Vean ustedes, he sacado en el lado AB primero, luego he sacado en el lado AC, ahora me faltaría sacar en el lado B y C. Entonces voy a hacer centro en B, ¿no? Para sacar una medida mayor de la mitad, ¿ya? Una medida mayor de la mitad. Entonces sacamos la curva. Hacemos una curva y haciendo centro en C del mismo lado, también saco la curva, ¿ya? Hago una curva. Se intersectan las curvas en ese punto. Entonces, ese punto voy a unir con el vértice A. Ya está. Y voy a trazar su bisectriz. Ya, de esa manera, hasta ese punto. ¿Ya? Entonces, he dividido a ese triángulo, he dividido a ese ángulo A en dos partes. Un ángulo y dos ángulos iguales, ¿no? De esa manera, entonces, sacamos las bisectrices del triángulo. Una vez sacado, voy a resumirlo en un solo triángulo.
voy a trazar por colores también. Ya, el color naranjado es del vértice C con el lado opuesto a B. Entonces voy a trazar de esta manera, ¿no? Trazamos con... Yo he sacado también, de la misma manera hemos sacado, ¿no? La curva, por eso está con una curva. Entonces yo lo voy a trazar desde el vértice C hasta la intersección de esa curva. Entonces, hasta llegar a unir con el lado opuesto al vértice C, que sería AB, ¿no? AB. Luego, trazamos con una línea verde la bisectriz, ¿no? Desde el punto B hacia el lado AC sería la segunda bisectriz. O sea, esta parte lo voy a trasladar ahí. He sacado, de la misma manera he trazado, ¿no? Con las curvas y con el compás. Entonces voy a unir ese punto B con la intersección que hice con el compás. Entonces voy a unir desde ese lado hasta el vértice C. Del lado AC al vértice B, ¿no? Bien, y por último vamos a trazar lo último que hemos trazado, ¿no? Del lado BC con el punto, con el vértice A. Entonces sería de esta manera. La curva está sacada. Debería prolongar hasta ahí, pero no. Simplemente voy a unir el punto A con la intersección de esa curva para sacar la otra bisectriz. Listo. Vean ustedes de que tiene una intersección, ¿no? Esa intersección se llama incentro. Voy a anotar acá. Se llama incentro. Entonces, la intersección de las bisectrices se llama incentro, ese punto. Incentro. De esta manera, hemos trazado entonces las bisectrices y las mediatrices. Cuando ocurre la intersección de las mediatrices, se llama circuncentro, ¿no? La intersección de las mediatrices se llama circuncentro. Y la intersección de las bisectrices, de los ángulos divididos en la mitad, se llama incentro. Entonces, de esta manera hemos graficado los elementos de un triángulo. En este caso se llama concurrencia de triángulo.